Hoy continuamos con la serie de Romanos. Vamos a ver la clase número 43 de esta serie que se denomina Salvos por Gracia. Quiero que me acompañes a una oración antes de empezar con el sermón. Padre que estás en el cielo, gracias por este día, gracias por darme la oportunidad de tener la vida, Padre, y de, Padre, haber llegado hasta este momento para tocar nuestro corazón. Padre, en escuchar un mensaje que viene de ti, en un mensaje de tu sabiduría, de tu amor, Padre. Quédate en esta reunión, Padre. Te ruego tanto que sea, Padre, el corazón de mis hermanos abierto hacia ti para que te vean a ti y aprovechen, Padre, en tu corazón y en su espíritu, Padre, Señor, la enseñanza que llegue de ti. Te ruego tanto también que te quedes en mi corazón, Padre, para que pueda transmitir de una manera clara y espiritual, Padre, Señor, el mensaje que hoy tienes, Padre, Señor, para tu iglesia. Gracias por este tiempo, bendícelo mucho, Padre, que sea para tu honra y tu gloria, Padre, y todo esto te lo oramos y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo Jesús, mi Señor. Amén. Hermanos, vamos a ver hoy, vamos a continuar con el capítulo 15 del libro de Romanos, y vamos a ver hoy del versículo 14 al versículo 21. Te pido que me acompañes a leerlo. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Es el trabajo apostólico de Pablo. Dice así: hermanos míos, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento, y que saben aconsejarse unos a otros. Pero en esta carta me he atrevido a escribirles francamente sobre algunas cosas para que no las olviden. Lo hago por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, de servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos. El servicio sacerdotal que presto consiste en anunciar el Evangelio de Dios con el fin de presentar ante Él a los no judíos como ofrenda que sea grata, santificada por el Espíritu Santo. Tengo razón para gloriarme en Cristo Jesús, de mi servicio a Dios, porque no me atrevo a hablar de nada aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por medio de mí para llevar a los no judíos a obedecer a Dios. Esto se ha realizado con palabras y hechos, por el poder de señales y milagros y por el poder del Espíritu de Dios. De esta manera he llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo, desde Jerusalén y por todas partes hasta la región de Iliria. Pero siempre he procurado anunciar el Evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para no construir sobre bases puestas por otros, sino más bien, como dice la Escritura, verán los que nunca habían tenido noticias de Él y entenderán los que nunca habían oído de Él. Bueno, vamos a revisar el versículo 14, hermano. Dice: hermanos míos, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento. Pablo, hermanos, estaba en este momento más que elucubrando si esta iglesia tenía o no estas opciones o queriéndolos animar. Él los estaba felicitando, hermano. Él en su corazón estaba convencido de que estos hermanos, esta iglesia en Roma, ¿no? Eran hermanos que ya habían entendido el mensaje de Cristo. Estaban llenos de bondad y de todo conocimiento. La escritura en griego que él deja hace ese señalamiento en el cual el yo que aplica es un yo de autoego, en el cual él está verdaderamente gustoso felicitando a estos hermanos, ¿no? Con un corazón convencido de que ellos son así, ¿no? Pablo les dice corto en este versículo: ustedes están llenos de bondad, de todo conocimiento, pero también les dice: y ustedes pueden amonestarse los unos a otros. Convencido Pablo de que esto podían hacer, ¿no? Pablo no les está dando un anuncio nuevo, ¿no? Él más bien les está diciendo y les está recalcando
algo que ya conocían, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo, ellos ya lo habían entendido, ya eran hombres llenos del Espíritu de Dios y podían hacer este trabajo. Esta carta, esta parte, entonces, deja claro que la iglesia de Roma, estando tan lejos, ¿no? En el momento en el cual escribe Pablo esta carta, estando en Corinto, ¿no? Él está ansioso de ir, lo manifiesta en esta y en una otra carta más. Él está deseoso de irlos a ver a los hermanos de la iglesia en Roma, ¿no? Eh, y piensa, él, en esa escritura también, dejamos ver, ¿no? Que esta frase deja ver que en su corazón, ¿no? Hace un énfasis, primero de que yo estoy convencido, pero que ustedes, o sea, la otra parte, tienen también, él tiene la convicción de que aquellos hermanos están íntimamente ya comunicados con Dios, íntimamente teniendo un conocimiento pleno de lo que es la bondad de Dios, de lo que es la sabiduría de Dios, y así lo escribe en el griego en esta carta a los romanos, ¿no? Es la palabra en lo que él describe llenos, ¿no? Es una palabra que se escribe en griego es nestos. Hermano, estas palabras no las utiliza muchas veces, aunque tú las veas en el español escritas. En el griego, él utiliza muy pocas veces esta palabra de nestos, que significa lleno, repleto, ¿no? Utilizando también en esta misma parte, en el mismo versículo, ¿no? El concepto plero, que se utiliza también en esta carta a Romanos en otro capítulo, de hecho en el capítulo anterior, en el capítulo 14, ¿no? Pero ambas referencias, hermanos, apelan a una plenitud en el corazón de las personas para poder hablar, para poder estar llenos de esa bondad, de sabiduría, conocimiento, de la cual Pablo les estaba en este momento hablando. ¿No? Yo no sé si hoy tú puedas expresar, ¿no? Eso de alguien, pero también qué bueno sería que lo expresara alguien y que te vea lleno, que te vea completo de la sabiduría de Dios y que pueda decir, estoy seguro, ¿no? De que tú estás así. Esta iglesia de Roma quizá tiene algunos años, ¿no? Ya en la fe. Y tú a través del tiempo, ¿no? Dios espera que también quienes nos vean pueden en algún momento decir, ese hombre está lleno de bondad, ese hombre está lleno de conocimiento, lleno de sabiduría de Dios. Esa es la expectativa, ¿no? De Pablo para todas las iglesias, en especial se lo está expresando a esta iglesia, hermanos, pero implica, ¿no? Lo tenía también en su corazón ese deseo que no solamente esa iglesia, sino todas las iglesias que él sembró aspirara, ¿no? A tener esa calidad de plenitud, ¿no? De conocimiento de la sabiduría de Dios. Bueno, vamos ahora a el versículo 15, hermanos, y dice así, pero en esta carta me he atrevido a escribirles francamente sobre algunas cosas para que no las olviden. Lo hago por encargo de Dios que en su bondad me ha dado. Una característica de Pablo, y no solamente en esta carta, escribe esta palabra. En esta carta me he atrevido a escribirles francamente por algunas cosas. Si recuerdas, en la carta de Corinto, de los Corintios, en la primera y en la segunda, él confronta muchas cosas, ¿no? Con ellos, pero piensa un poquito el corazón entonces que tenía Pablo, ¿no? Él era muy, muy directo, muy franco, ¿no? Y también él escribe en otra carta que los hermanos le decían que parecía muy atrevido, ¿no? En sus escritos, pero en persona parecía alguien muy tímido, muy noble, ¿no? Fíjate, a pesar de ese carácter que tenía Pablo, en esta iglesia donde él está parado, en Corinto, en esta época en la cual él está escribiendo esta carta a la iglesia de Roma, en este periodo él sufre mucho ataque, ¿no? Como sabes, Corinto era un puerto
pagano, ¿no? Y él era muy atacado en este lugar. Y quiero que veas, ¿no? El carácter que Pablo mostró en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos en el que está escribiendo esto, también él está viviendo cosas con la iglesia de Corinto en estos mismos tiempos. Fíjate lo que escribe en Segunda de Corintios, ¿no? Obviamente esta carta la escribe, pues, tiempo después de que escribe la carta a los romanos. La escribe después. Fíjate lo que deja escrito, lo que vivió con con esta iglesia en Corinto. En Segunda de Corintios 10, del 1 al 6, dice así: yo, Pablo, le ruego a ustedes por la ternura y bondad de Cristo, aunque digan que cuando estoy entre ustedes soy muy tímido y muy atrevido cuando estoy lejos. Pues bien, le ruego que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser atrevido con quienes nos acusan de hacer las cosas por motivos puramente humanos, pues estoy dispuesto a enfrentarme con ellos. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos con los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son de este mundo, sino son el poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca de Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Ciertamente, no nos atrevemos a igualarnos o a no compararnos con esos que se alaban a sí mismos, pero ellos cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros. Esta carta se le escribe a Corinto, y era lo que estaba viviendo en este momento que estaba haciendo la carta para Romanos, ¿no? Fíjate lo que él vivía, ¿no? Lo que él estaba pasando en este tiempo. Un capítulo más adelante en este mismo libro de Segunda Corintios escribe lo siguiente. Dice: vuelvo a decirles que nadie piense que estoy loco, pero si así lo pienso, déjenme que les hable como un loco, para que también yo pueda gloriarme un poco. Aunque de esta manera de gloriarme sea más bien una locura y no palabras que el Señor apruebe. Ya hay tantos que se glorían de sus propios méritos, también yo me gloriaré. Ustedes son muy sabios, pero soportan de buena gana a los locos y soportan también a aquellos que los obligan a servir, que los explotan, que los engañan, que los tratan con desprecio o que los golpean hasta en la cara. Aunque me da vergüenza decirlo, nosotros fuimos demasiado débiles para portarnos así. Pero si los otros se atreven a jactarse, también yo me atreveré, aunque esto es una locura. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son siervos de Cristo? Yo lo soy más que ellos, aunque al decir esto hablo como un loco. Yo he trabajado más que ellos, me han encarcelado más veces que a ellos, he sido azotado más veces que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apalearon y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, peligros de ladrones y peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligro en la ciudad, en el campo, en el mar y en peligros entre los falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir y he sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. Y además de estas otras cosas, cada día pesa sobre de mí la preocupación por todas las iglesias. Ve cómo Pablo expresa aquí a la iglesia de Corinto todo aquello que vivía. Y lo dice muy francamente, ¿no? Les reclama diciéndoles cómo se atrevían a soportar personas que les estaban enseñando de Dios y dice: los castigan, abusan de ustedes, los explotan y hasta los golpean, ¿no? ¿Cómo lo soportan? No te callaba esas cosas, Pablo, ¿no? Él era muy atrevido, pero decía la verdad, ¿no?
Pero ¿de dónde venía esta valentía? ¿Dónde venía esta valentía de Pablo? ¿No? Provenía de su conversión. Una conversión que llegó en uno de los momentos, pues quizá más revolucionarios del cristianismo, cuando estaba creciendo y él estaba encarnizadamente persiguiéndolos. Pablo, una conversión fantástica. Su llamamiento, hermano, y el conocimiento que él tenía del Evangelio, hermanos, todo eso le daba el valor para cualquier cosa que viera que no estaba bien, se decía en las iglesias. Y parecía atrevido en las escrituras, pero él llegaba y también dejaba las cosas claro, y también hablaba con ternura, también hablaba de la paz de Dios, también hablaba de todo lo que como hombre de Dios debes tener en tu carácter. Pero había cosas que si se tenían que exponer, las exponía. Nunca las cayó, ¿no? Siempre decía, ¿no? Que ese encargo que él tenía para llevar el Evangelio era un encargo por la gracia de Dios. Gracia de Dios inmerecida que siempre reconoció, ¿no? Y que Pablo se refiere innumerables veces en todas sus cartas, hermano. En Romanos, en Corintios, en Gálatas, en Efesios, ¿no? Eh, esa gracia de Dios, hermano, es la que, lo que te acabo de leer que le escribió a Corintios, esa gracia de Dios es la que lo salvó, hermano. Esa gracia de Dios es el que lo llevó a tener dones para hacer prodigios, milagros, hermano. Y todo esto lo hizo delante de los gentiles. Él era el hombre que estaba mandado a conquistar el mundo de los no judíos. ¿Imaginas el hombre? Por eso tenía ese carácter de ser atrevido, decir la verdad, ¿no? Decir las cosas como Dios le pedía que lo hiciera, ¿no? Y también, ¿no? De esta forma en la cual él expresa que es estos milagros y todo el sufrimiento, hermano, era una manera de reafirmar su autoridad y su nombramiento como apóstol de Cristo. Todo eso tiene una connotación espiritual que quizá algunas otras personas no la reconocían y por eso él reclamaba aquellos que vienen, ¿no? Y los obligan. Él decía, yo les traigo la enseñanza verdadera y no les hago sufrir esas penas, no abuso de ustedes, no me sirvo de ustedes, no los exploto ni los golpeo, les hago ver la verdad y no siembro sobre terreno donde sembraron otros. Él le gustaba llegar a corazones que escucharan la noticia de Cristo de una fresca, nueva y liberadora para su corazón. Ese era el Pablo que escribía estas palabras, atrevido en más de una carta, escribió estas palabras, se atrevía a decir cosas. Vamos ahora, por favor, al versículo número 16, y dice así, de servir a Cristo Jesús para el bien de los no judíos, el servicio sacerdotal que presto consiste en anunciar el Evangelio de Dios, con el fin de presentar ante él a los no judíos como ofrenda que les sea grata y santificada por el Espíritu Santo. En este versículo, hermanos, Pablo habla de su servicio, lo que está haciendo, todo este capítulo, toda esta parte que estamos analizando, habla y explica todo ese servicio que él hacía a Dios, todo ese sacrificio que hacía, todas las penas que pasaban, pero todo con el objetivo, hermano, de traer a los no cristianos, a los no judíos, perdón, a los gentiles, como tú y como yo, a Cristo, a todos los gentiles que estaban alrededor del pueblo de Dios, él iba hasta esos lugares. Pero fíjate aquí el término que maneja él es que él estaba sirviendo, estaba haciendo un servicio sacerdotal, ¿no? Al anunciar el Evangelio de Dios. Y quiero recordarte un poquito cuál es el servicio de un sacerdote. Porque es muy fuerte. Él era nombrado apóstol, pero estaba haciendo el trabajo de un sacerdote. Si tú recuerdas, el trabajo de un sacerdote era muy especial, por lo menos el sumo sacerdote en Jerusalén era un hombre muy especial que tenía que hacer sacrificios, ¿no? Por el pueblo, sacrificios por el pecado del pueblo y también por los de él.
Fíjate lo que dice Hebreos 8, 2, 3, hablando de la cultura también sacerdotal de Cristo. Dice, lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, el que fue hecho por el Señor y no por hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para prestar ofrendas y sacrificios. Y por eso es necesario que Jesucristo también tenga algo que ofrecer. Jesucristo se sacrificó a sí mismo. Pero ese es el trabajo sacerdotal. Pablo se estaba sacrificando a sí mismo para rescatar a los gentiles, a los no judíos. Y tenía el ejemplo de Cristo para hacerlo, hermano. Para evangelizar a aquellos que no habían escuchado jamás de Jesucristo. Pablo siempre se vio a sí mismo como un sacerdote, ofreciéndole estos sacrificios a Dios para el trabajo que él les había dejado. En Filipenses 2:16, otra carta que le escribe, dice así, del 16 al 18, así cuando venga Cristo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto esa alegría con ustedes. Alégrense ustedes también y tomen parte en mi alegría, ¿no? Entonces, decía, para mí ustedes son un sacrificio, les decía a la iglesia de Filipos, ¿no? Pero si ustedes también le están ofreciendo un sacrificio a Dios, que ofrecen sacrificios a Dios, vamos a alegrarnos juntos, ¿no? De hacer este sacrificio Él por dar su vida, ¿no? Y todo lo que tenía para llevar a otros hombres. Y ellos en particular quizás hacían otros sacrificios de manera personal para querer agradar a Dios. Entonces, vamos a alegrarnos todos en esto. Entonces, también esto nos deja ver que la iglesia, como lo menciona también la Biblia, pues somos una, una parte extensiva de esos sacerdotes, ¿no? Esa parte que también evangeliza, pero también es una parte especial del servicio sacerdotal de Dios. La iglesia también llamada a ese evangelismo, y para aquel entonces, Mateo 28, eh, obviamente son palabras de Jesús, Mateo 28, 18 a 20, que las conoces, en la cual Jesús le dice a sus apóstoles, vayan a la gente de todas las naciones, ¿no? Háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados y enséñenles a obedecer todo lo que les he enseñado. Eso ya había quedado dicho unas décadas atrás, antes de que esto lo estuviera escribiendo Pablo a la iglesia de Romanos, ¿no? Pero también Pedro había escrito esto, dice, acérquense pues, en 1 de Pedro 2, 4, 5, dice, acérquense pues al Señor, la piedra viva que los constructores desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida de mucho valor. De esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Cristo ofrecen sacrificios espirituales y agradables a Dios. Un pueblo santo, hermanos, ¿no? Piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo. Escribió aquí Pablo, ¿no? Y esto le quedó bien claro, ¿no? En su corazón a Pablo de que estaba haciendo muchos sacrificios y el principal era llevar a costa de su propia vida a los que no conocían a Cristo. Y eso él quería que lo viera, gozaba en su corazón, hermano, el que otras personas se convirtieran, que llegaran a Cristo por su trabajo. Eh, Él siempre, ¿no? Escribe las palabras, todo esto lo hago por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y específicamente en este versículo que estamos leyendo, dice sobre los no judíos, ¿no? Con el fin de presentar ante él, ante Dios, a los no judíos, como ofrenda que sea grata y santificada por el Espíritu Santo. O sea, que era parte de hombres que iban conociendo a Dios, que iban a ser parte de la iglesia verdadera. No iban a estar allá apartados, no iban a ser
la excepción, no iban a ser como la oveja negra, no, iban a ser parte del pueblo de Dios porque estaban santificados por el Espíritu Santo. Pablo escribía esto a los romanos, son parte de la iglesia de Dios santificada. También para que todos aquellos, ¿no?, que tenían alrededor, porque en Roma, como en otras ciudades, había pues muchos judíos, ¿no?, que andaban también por todos lados, específicamente en Roma, había mucho judaísmo también, específicamente porque Roma había conquistado a Jerusalén y había un intercambio intrínsecamente cultural, ¿no?, entre las dos civilizaciones, y muchos judíos llegaron hasta Roma y atacaban precisamente al pueblo de Dios. Pero les quería dejar bien claro, no se sientan mal, ustedes son una iglesia santificada por el Espíritu Santo. Y solamente es eso para que nadie pudiera en su corazón hacerles ver que eran hermanos de menor categoría, ¿no?, que los hermanos que se estaban bautizando allá en Jerusalén. No, eran de la misma calidad, hermanos de Cristo, hijos igual adoptados por el Dios Santísimo. Bueno, en el versículo 17, vamos a leer ahora 17, 18 y 19. Dice así: tengo razón para gloriarme en Cristo Jesús de mi servicio a Dios, porque no me atrevo a hablar de nada, aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por medio de mí para llevar a los no judíos a obedecer a Dios. Esto se ha realizado con palabras, hechos, por medio del poder de señales y milagros y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera he llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo, desde Jerusalén y por todas partes hasta llegar a Ilíria. Bueno, aquí, en estos versículos, Pablo otra vez, intrínsecamente siempre en su corazón, estaba hablando de esas tres eh, partes, ¿no?, de lo que conocemos que es Dios. Es Dios, el Espíritu Santo y Cristo. Siempre mencionando, ¿no?, llevar a Cristo a los no judíos por el poder del Espíritu Santo, ¿no? En mi servicio a Dios, siempre en su corazón tenía bien claro él que estaba sirviéndole a Dios, ¿no?, para llevar a las personas a Cristo, obedecer a Dios, pero todo era el poder por el poder del Espíritu Santo. Él, en prácticamente todas las cartas que él escribe, ¿no?, a las diferentes iglesias, deja bien claro estos conceptos, ¿no? Que aunque bíblicamente no hay un concepto que diga la Trinidad, la Santísima Trinidad, pero es un concepto que así se defina, él siempre lo menciona muchas veces esta parte, ¿no?, en la cual hace mención tanto de Dios, como de Cristo y del poder del Espíritu Santo. En Tito 3, del 4 a 6 escribe: pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y por su amor a la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo, pues por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nos dio en abundancia el Espíritu. Bueno, otra vez, solamente es un ejemplo en Tito de cómo él tiene en su corazón siempre, ¿no?, el mencionar que fuimos salvos, ¿no?, él mismo, fuimos salvos por compasión, por bondad y por amor de Dios, ¿no? Y que todo fue por medio del poder del Espíritu Santo, ¿no?, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, ¿no? Y en estos versículos, ¿no?, específicamente entre el 18 y el 19, hace una lista, ¿no?, de acciones, ¿no?, de las formas en el que él muestra, ¿no?, a los gentiles, ¿no?, que ese trabajo que está haciendo entre ellos es efectivo, porque dice que los hace, ¿no?, por medio de palabras, y hechos. O sea, no solamente eran palabras, sino también hechos. Dos cosas. La tercera, por el poder de señales, y la cuarta, de milagros. La quinta, ¿no?, y por el poder del Espíritu Santo. Hace una lista, ahí se los deja bien claro en un versículo, por esas cosas, y a su salvación. Porque Dios lo ha utilizado para mostrarles, ¿no?, el poder que tiene, el poder que Dios le otorgó para mostrar a ellos
que era un apóstol enviado por él, pero que también necesitaban, ¿no?, entender por medio de estas señales y milagros que sí era un enviado de Dios, ¿no? La palabra Espíritu Santo en esta y en otras escrituras, ¿no? A veces dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pero no hay mucho problema por eso. Solamente es aclarar que sí, en algunas ocasiones Pablo escribe el Espíritu Santo y en otras escribe el Espíritu de Dios. No hay ningún problema, aunque sí creemos que quizá en algunos escritos, ¿no?, a través del tiempo, al traducir las cartas del griego al español, a cualquier otro idioma, quizás es más práctico, ¿no?, para los escribas traducir Espíritu Santo que el Espíritu de Dios, ¿no? Pero pues, no hay mucho problema. Específicamente en este versículo 19 viene traducido en esta versión que os he hablado hoy, por el poder de Dios, ¿no? Por el Espíritu del poder de Dios. Y en otra parte dice por el poder del Espíritu Santo, ¿no?, en estos versículos. Pero, pues no hay mucho problema y creemos que solamente es un tema ahí de traducción, ¿no?, a través del tiempo, pero es lo mismo. Bueno, él se esfuerza y menciona aquí, Pablo, que hace un trabajo para que los gentiles obedezcan a Dios, ¿no? Y bueno, por qué menciona esto? Pues simplemente porque, pues la meta de Dios, la esperanza de Dios, la expectativa de Dios, es tener un pueblo, hermanos, que refleje su carácter, que refleje su sabiduría, ¿no? ¿Cómo? Pues con su estilo de vida, obedeciendo. Yo me pregunto hoy, ¿no? Estaba diciendo esto a la iglesia de los romanos. Si hoy escribieran de ti, ¿cómo sería? Si escribían eso, estamos siendo hombres que reflejamos el carácter de Dios porque obedecemos a Dios. Esto es muy importante, Él lo escribe, ¿no? Y sí creo que Dios nos dio la oportunidad también de que ser hijos de Él, pero también para reflejar su carácter, para reflejar que somos obedientes a su palabra, ¿no? El Evangelio de Cristo, hermanos, el Evangelio que predicaba Pablo y los apóstoles, ¿no?, restaura la imagen de Dios perdida desde que el hombre fue creado, ¿no? ¿Por qué? Porque la creación de Dios, ¿no?, por medio del pecado del hombre, se ve un tanto opacada. El mensaje de Cristo, hermano, restaura esa imagen poderosa, gloriosa, que le corresponde solo a Dios, hermano, ¿no? Eh, Nosotros debemos tener la expectativa siempre de estar cerca de Dios, ¿no? De que esa cercanía, hermanos, que tenemos con Dios, esa intimidad con Él, se refleje en ese carácter que debemos de tener. Específicamente evidenciado por un carácter santo, ¿no? En cada uno de nosotros. Y te pregunto hoy también, ¿cómo te va con esto, no? ¿Cómo te va? ¿Estás reflejando en tu carácter esa santidad, no? Si estás evidenciando, ¿no?, que tienes esa cercanía con Dios. Hermano, si no es así, si tú crees que no es así, enfócate, de verdad, enfócate en Cristo, ¿no? Y despójate de todo aquello que hoy te estorba, hermano, ¿no? Para empezar verdaderamente a transformarte, ¿no? A dejar a un lado los pretextos, ¿no? Dios nos da todo lo que necesitamos para la fe y para esta vida, ¿no? Él espera que evidenciemos con nuestro carácter que somos sus hijos, ¿no? La meta de un cristiano, hermano, debe de ser vivir íntimamente con Dios, íntimamente con Cristo, desde el día que se convierte, hoy y siempre. Esa es la expectativa que debemos de guardar en nuestros corazones, ¿no? Pablo escribe aquí que por poderes, ¿no?, por el poder de las señales y milagros, otras versiones dicen prodigios, ¿no?, pero es lo mismo, ¿no? Él no es en la única carta que él escribe esto, ¿no? Queda escrito también en las cartas que le hace a Tito, en la carta que le hace a Tito, en las cartas de los Corintios, bueno, específicamente aquí en Romanos, pero también el autor del libro de los Hechos lo escribe, ¿no? Por el poder de señales y milagros o prodigios. En segunda de Corintios, ¿no? 12 de 11 al 13 aquí, me he portado como un loco, pero como ustedes me obligaron a hacerlo, dice, pero ustedes me obligaron a hacerlo, porque ustedes son quienes debían hablar bien de mí, pues en nada valgo menos que esos superapóstoles, y eso que yo no valgo nada, los sufrimientos que soporté con paciencia, los milagros, las maravillas y prodigios
de que ustedes fueron testigos, son la prueba de que soy un verdadero apóstol. Perdónenme si los ofendí, pero solo en una cosa han sido ustedes menos que las otras iglesias, en que yo no fui una carga para ustedes. Fuerte, ¿no? Aquí Pablo otra vez diciéndoles, principalmente el esquema es, vuelve a señalarle a la iglesia de Corintios, ¿no? Obviamente aquí es una carta para los romanos, pero también deja esa misma frase a los Corintios, con prodigios y señales. Y otra vez el carácter de Pablo dice, perdónenme, pero les estoy diciendo la verdad, ¿no? Ustedes fueron testigos de todas estas pruebas que hice y que dan testimonio de que soy un verdadero apóstol de Cristo. Y además dice, no fui una carga para ustedes, ¿no? En eso sí ustedes fueron menos que todas las demás iglesias, porque no fui una carga para ustedes. Muy claro, muy verdadero, y dice, perdónenme si les ofendo, también les escribe, perdonen si los ofendí. Muy claro, Pablo, ¿no? Y a veces no imitamos este carácter, ¿no? A veces, pues sí nos cuesta a veces decir después perdón, mejor no pido perdón, mejor me aguanto las palabras que quiero expresar porque puedo herir. No se trata de herir, es que a veces decir la verdad únicamente, ¿no? Dejar bien claras las cosas, dejar que, no dejar de ver que si hay algo que aclarar, que no sea la verdad, el estilo de vida en un hermano o hermana que no sea de acuerdo a los estándares de Dios, siempre dejarlo claro, ¿no? Pablo aquí les escribe a Corintios, perdónenme si los ofendí, pero no les dije ninguna cosa que fuera falsa, ¿no? Entonces, parecieran que estos dos términos, hermano, que él maneja en muchos de sus libros, pareciera que son sinónimos, ¿no? Pareciera. Bueno, ¿por qué los escribe así Pablo? Muchas veces no sabemos si son sinónimos, ¿no? Pero él los escribe una y otra vez, ¿no? Pero quizás solamente, y aquí lo reafirma en la segunda carta de Corintios, para que vean, yo soy un verdadero apóstol, ¿no? Que lo que hago en servicio de Dios está siendo construido por un verdadero apóstol de Dios, ¿no? Confirmando su autoridad y confirmando su apostolado, hermanos, ¿no? Bueno, y aquí menciona, en la parte final de este versículo es, he llenado todos los territorios donde he caminado de Cristo. Y otra vez utiliza este sustantivo prelo, ¿no? Y dice, esto y Pablo, que Pablo creía que él había terminado, ¿no? De llenar todas aquellas zonas, ¿no? Eh, toda esa zona del Mediterráneo, ¿no? Del mar Adriático, del mensaje de Dios. Él decía, he llevado el mensaje hasta lo más lejano y el lugar Ilírico, hermanos, era una provincia cercana ya de Roma, ¿no? Al otro lado del mar, de donde está el país de Roma que tú conoces, ahí con su forma de una bota muy típica, ahí cruzando el mar, hermano, unos kilómetros, ahí está esta ciudad donde él dice, hasta allá llegué, ¿no? Sabemos que después de escribir esta carta a los Corintios, unos años más adelante, él iba a llegar hasta Roma, ¿no? Preso, ¿no? Y iba a tener la oportunidad de predicar ante reyes, ante gobernadores en su transcurso para Roma, para ser juzgado. Bueno, vamos al versículo 20, estamos acabando. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Y no, no donde Cristo yo hubiera sido nombrado, sino donde no lo conocían. Hermano, esta es la estrategia misionera de Cristo. Siempre fue a lugares donde no lo conocían. Siempre estaba ansioso de llegar a lugares donde iba a enfrentar lugares paganos, lugares ateos. Él disfrutaba en su corazón, da su propia vida, a costa de su propia vida, convertir a las personas a Dios. En 1 Corintios 3:10 dice, yo fui el maestro albañil, en el cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos y otros están construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe de cuidar cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto y que es Jesucristo. En el versículo 10, en 2 Corintios, versículo 15, dice, y no nos gloriamos de los trabajos que otros han hecho. Dice, saliendo de nuestros límites, al contrario, esperamos poder trabajar más entre ustedes conforme ustedes vayan teniendo más fe, aunque siempre dentro de los límites. Y también esperamos extendernos y anunciar el Evangelio en lugares más allá de donde están ustedes, pero sin meternos en campos ajenos, para no gloriarnos del trabajo que otros han hecho. No quería llegar donde había otras personas que llevan un mensaje distorsionado y también
donde había muchos judíos. Él buscaba lugares donde no hubiera mucho tema de conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, él deseaba alcanzar, hermano, a las iglesias que estuvieran bien lejos, ¿no? Que tuvieran la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo. Escogía ciudades grandes, hermano, ciudades estratégicas, ¿no? Ubicadas bien para poder después discipular a iglesias más pequeñas. Y él anduvo así en todo este imperio romano, que era más grande de su época. Como ciudadano romano viajó por todo este imperio que tenían, hermano, y lo hizo. Una estrategia de evangelización impresionante para ser un solo hombre en la época que lo hizo. Ha convertido quizá más personas que nadie más por el poder de Dios en el Evangelio de Cristo. El último versículo, versículo 21, sino más bien, como dice la Escritura, verán los que nunca habían tenido noticias de él y entenderán los que nunca habían oído. Bueno, bueno, él hace referencia a lo que está en Isaías 52. Te lo quiero leer. Isaías 52, hermano, es solamente la antesala, son los últimos, el último versículo, ¿no? Del capítulo 52 de Isaías, antecediendo el capítulo de Isaías 53, que sabemos que viene la profecía más grande, más increíble, más esplendorosa y poderosa de, del Salvador, del Mesías. Y dice así, diciendo Pablo solamente referencia a este versículo. Te voy a leer Isaías 52, es el versículo 15, te voy a leer desde el 13. Mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto en alto. Así muchos se asombrarán de él, y al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana, así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. Pablo, hermano, traía en su corazón decirle a la iglesia de Roma, esto es lo que yo les llevo, ¿no? Traía en su mente esta escritura en Isaías 52 y obviamente la antesala a Isaías 53 que dice, ¿quién va a creer esto que hemos oído? ¿Y quién va a revelar el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo que sea como planta tierna, que se hunde su raíz en tierra seca, no tiene belleza ni esplendor y su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban, lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Pablo, hermanos, quería llevar este mensaje a la iglesia de Roma, haciéndoles ver que en su mente y en su corazón traía bien clavado el mensaje, hermano, de las profecías de Cristo, pero les estaba llevando ahora el mensaje directo de Cristo, quien lo había llamado a ser un apóstol a su servicio. Hermano, muchísimas gracias. Este es el mensaje del sermón número 43 de la serie de Romanos. Espero que sea de mucho provecho a tu corazón. Muchas gracias.